El pasado está presente en la vida cotidiana de Mérida. Vivir a diario en el yacimiento emeritense es una experiencia única. Vivir en una ciudad donde han pasado tantas civilizaciones, tantas culturas, tanta diversidad de personas, tanta vida, y que sigamos recorriendo los mismos espacios que ya recorrían estas personas, la verdad es que supone un cierto orgullo. Magdalena Ortiz conoce la importancia del patrimonio. El Centro Cultural Alcazaba, sede de la biblioteca que dirige, es un ejemplo. Aglutina la memoria de la ciudad. Si los restos arqueológicos, estos que están aquí, nos sirven para construir y para conocer la historia de la ciudad de Mérida, la historia de Mérida Augusta, el patrimonio documental de nuestro archivo histórico nos sirve para conocer la historia de Mérida desde el siglo XIV. La hemeroteca conserva los acontecimientos que han sido noticia en las últimas décadas. Entre ellas, la creación del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida en 1996. Hay un antes y un después en la creación del consorcio para velar y proteger todo lo que es el patrimonio arqueológico de la ciudad. Son testigo del pasado. Algunas de estas piedras llevan 2000 años en pie. El conjunto monumental de Mérida, uno de los más extensos e importantes del país, llega a finales del siglo XX con la necesidad de tener una actuación integral. Si en los años 60 y 70 la protección del patrimonio había abusado de un desarrollismo y en los años 80 probablemente también hubo un intervencionismo excesivo de la administración, en ese momento queríamos que hubiera una tercera vía, que sería la integración de los restos arqueológicos en la ciudad, hacer compatible la protección de los restos arqueológicos con el desarrollo de la ciudad actual. En el patrimonio de Mérida había mucho por hacer, por varias razones. En primer lugar, porque muchos de los monumentos ya reconocidos pues todavía no tenían iluminación artística, no tenían diríamos, una puesta en valor, una revalorización suficiente, pero además, y aunque sigamos hablando de eso, había una enorme actividad constructiva y diariamente se estaban encontrando nuevos restos ante los que había que reaccionar. En la década de los 80, algunas cosas comienzan a cambiar. También en el ámbito del yacimiento emeritense. Se aprueba la Ley de Patrimonio, las comunidades autónomas asumen las competencias en materia de cultura y en Mérida se inaugura el nuevo Museo Nacional de Arte Romano. 1993 es una fecha clave. En diciembre, la UNESCO declara este conjunto monumental Patrimonio de la Humanidad. Sin duda alguna, el consorcio nace precisamente después del impulso de esta declaración, a pesar de que existía un patronato desde el año 1963. Unos meses antes de esa declaración, ya se habían marcado los cimientos de un nuevo organismo. El Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida es el instrumento que utiliza la arqueología emeritense para desarrollar un proyecto de arqueología urbana que ya se había iniciado en el año 1993, cuando a partir del desarrollo de un proyecto integral que aglutinaba documentación, investigación, conservación y difusión, se empezó a gestionar el yacimiento arqueológico emeritense. En marzo de 1996 nace oficialmente el Consorcio, la institución que tiene a su cargo la tutela y el control arqueológico del yacimiento y del conjunto monumental emeritense. Fue un paso adelante que venía a completar la maravillosa obra que realizó el Patronato de la Ciudad Monumental. No olvidemos que fue el antecesor del consorcio, cuando se adquirieron numerosos predios para propiciar la lectura de los
monumentos emeritenses, su conservación, su cuidado, y ahora con el consorcio pues se potenciaron las funciones del organismo. Supuesto para Mérida, pues básicamente y fundamentalmente el poner en valor, el reconocer y el dar además esplendor a todo nuestro patrimonio histórico-artístico de la ciudad de Mérida. También una herramienta imprescindible para la gestión del patrimonio en relación con las necesidades que tiene una ciudad viva como es Mérida, que además es capital autonómica y que tiene unos servicios, unos recursos necesarios para toda la ciudadanía. Creo que sin la herramienta del consorcio, sin esa gestión diaria, hubiera sido imposible esa convivencia, esa puesta en valor y esa potenciación de nuestros recursos patrimoniales. Nace un organismo consorciado, donde están presentes en un principio el Ministerio de Cultura, la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Mérida y la Diputación de Badajoz. A mí me llamaron para que fuera desde la universidad una persona que iniciara un proyecto en el que las 4 instituciones que tenían responsabilidad en el patrimonio de Mérida pudieran aunar esfuerzos para la conservación, para la restauración y para la difusión de ese patrimonio cultural tan importante. Mi papel era hacerlo desde una perspectiva de una persona dedicada tanto a la gestión como a la investigación. El consorcio principalmente yo creo que tiene 2 aspectos que lo realzan, que le dan valor. Uno, indudablemente, es el de la unión de todas las administraciones competentes en materia patrimonial que decidieron unirse para proteger ese rico legado patrimonial. También la participación de asociaciones y entidades asociacionistas, distintos colectivos de la ciudad que forman parte en la toma de decisiones de ese consorcio, toman parte en la decisión de su patrimonio, y también un aspecto muy importante es la cotidianidad de la arqueología dentro de la ciudad de Mérida. Con el consorcio, algunos conceptos cambian. A partir de ese momento se concibe la ciudad como un yacimiento único. Esta concepción unitaria del yacimiento es, digamos, una de las grandes novedades y de las grandes originalidades que hacen que el consorcio fuera en su día un organismo muy original y un organismo que muchas ciudades, patrimonio de la humanidad, muchas ciudades que tienen un patrimonio similar al nuestro, desearan incorporar a su estructura organizativa una institución como la nuestra. Constituido el consorcio, por delante queda mucho trabajo. A través de una comisión ejecutiva en la que estaban representadas todas las instituciones consorciadas, pero también las asociaciones de vecinos, los arquitectos, los museólogos, historiadores, etcétera, pues mes a mes se veía qué medidas había que tomar en ese encuentro con el pasado a través de esa arqueología tanto de urgencia como una arqueología sistemática, y asimismo cómo se podía efectivamente hacer muchas acciones para mejorar ese patrimonio. Lo novedoso de la fórmula del consorcio fue esa unificación de recursos, de voluntades políticas. Es un proyecto que nace con visión global y de futuro. El consorcio en aquel momento colaboró en la elaboración de la normativa y de las fichas monumentales del Plan Especial de Protección Histórico-Arqueológica, y eso pues conllevó después una normativa que nosotros, al empezar el consorcio, pues tuvimos que prever, que ayudar y que anteceder, diríamos, para ese tratamiento. Una de las grandes fortalezas del consorcio de Mérida es el sistema de gestión y de documentación arqueológica. La herramienta básica para trabajar así es el Plan Especial de Protección del Patrimonio, aprobado en el año 2000. Sí es cierto que para muchos ciudadanos ha podido suponer en este tiempo un conflicto de intereses en tanto y en cuanto su control sobre las excavaciones arqueológicas o sobre las propias obras que se realizaban podía suponer una rémora, una merma de tiempo. Sin embargo, sí ha puesto en valor cuestiones que antes no se ponían, ¿no?, sobre el urbanismo. Ese Plan Especial de Protección del Patrimonio ha permitido incorporar y rescatar numerosos restos para ponerlos a disposición de, como dice nuestra Declaración de Patrimonio, para el conjunto de la humanidad. Bajo las directrices del Plan Especial, que divide todo el término municipal de Mérida en una serie de zonas por su importancia o sensibilidad arqueológica,
el consorcio realiza miles de intervenciones desde 1996. En Mérida no se mueve un metro cúbico de tierra sin que el consorcio se pronuncie. Cualquier movimiento, cualquier obra, cualquier actuación que implique movimiento en el subsuelo debe estar preceptivamente controlada por el consorcio, y el ayuntamiento, que es el que da esas licencias de obra, esas autorizaciones, no la da hasta que tiene el informe preceptivo del consorcio. Por eso, en ese sentido, como digo, es fundamental y garantista al máximo. 2 décadas después de su puesta en funcionamiento, en el balance se incluyen muchas actuaciones y otros aspectos. Yo me quedaría con algo que es su contribución a la mejora del urbanismo en la ciudad de Mérida. Es decir, el que las obras, el control sobre las obras dentro del urbanismo de la ciudad no supusieran un expolio, que se pusieran en valor sus restos, que se pudieran integrar nuevas zonas y que en definitiva se pusieran en valor parte de nuestro patrimonio oculto. Uno de los hitos fundamentales de este consorcio ha sido saber hacer que la arqueología forme parte de la vida cotidiana de la ciudad, hacer que la ciudad se convierta en un museo abierto, que cada calle, que cada plaza, que cada jardín con restos arqueológicos se convierta en una sala de ese museo. Lo que le ha hecho al consorcio un modelo de gestión patrimonial a nivel nacional y a nivel internacional, reconocido por todos los organismos, es precisamente todas las intervenciones, desde las más grandes hacia las más pequeñas. Indudablemente hay intervenciones que sobresalen por el resto, ¿no? Si nos fijamos en algunas actuaciones, pudiéramos decir que es relevante, nos podemos fijar, por ejemplo, en el edificio de la Junta de Extremadura, de Morerías, que está sobre ese mismo yacimiento, que además es un yacimiento muy complejo que tiene diferentes etapas y supo adaptarse, y fue también algo que impactó, el cómo se puede combinar un edificio moderno con un yacimiento con tanta historia y poderlo hacer además visitable y visto desde todos los puntos de vista. Fue la intervención arqueológica más importante de la península en los años 90. La aportación fundamental de Morerías es que hasta esta excavación la documentación se había centrado mucho en el mundo romano, en el conocer cómo era la ciudad romana, y Morerías desplegaba la diacronía, los 2000 años de historia de la ciudad, en realidad más años todavía. Se ha puesto como ejemplo no solamente en España de coexistencia entre una realidad arqueológica y el desarrollo actual de una ciudad, sino también en Europa. Otras actuaciones arrancan antes de la creación del consorcio, pero se consolidan durante este periodo, como Santa Eulalia. Fue muy importante por la simbología, indudablemente, que todo el emeritense conoce de su mártir, de su patrona, y cómo se conocía a través de los textos la importancia que tenía esa basílica, pero la arqueología demostró la certeza de esos textos antiguos, ¿no? Y luego también cómo revalorizó el propio lugar donde supuestamente se martirizó, o al menos el primer edificio que se creó en torno al martirio de Santa Eulalia, y cómo ha conectado mejor que, o por lo menos también como otros muchos edificios, el pasado con el presente de la ciudad. Buena parte de los expertos fijan su mirada en este entorno. Un templo de culto a Roma y a Augusto, que durante siglos permaneció integrado en el Palacio de los Corvos, a simple vista casi oculto a los ojos de los emeritenses. Las fotografías y recortes de prensa nos recuerdan cómo era este lugar hace varias décadas. Yo fui el excavador del Templo de Diana en los años 70 y la verdad es que para mí fue muy importante que se pudieran completar los datos que pudimos obtener con mi equipo en aquella época, y sobre todo también pues algunos hallazgos más de edificios que nosotros no pudimos conocer porque no se pudieron excavar distintos predios de la ciudad, como por ejemplo es la parte que da a la calle Dávalos, ¿no? La calle Dávalos, donde hay un centro de interpretación y donde salieron restos, por ejemplo, un ninfeo que vino a demostrar que la calle principal de la colonia Augusta Mérida era el Cardo Máximo, ¿no? Para mí fue, desde luego, muy revelador. Constituido el consorcio, en 2001 nace un proyecto de investigación y de intervención sobre el foro de la colonia, en el corazón político y religioso de la ciudad.
en el edificio más importante del lugar más importante. Primero se excavó. Se investigó para ver cómo era todo el espacio que circundaba el templo de Diana, y más tarde se actuó desde el punto de vista urbanístico. El arquitecto pacense José María Sánchez ganó el concurso de ideas convocado en 2005. Este es el primer gran proyecto de su estudio. Era muy difícil, ¿no? Teníamos un límite que no estaba del todo definido, donde había muchísimas irregularidades, donde había, vamos a decir, que trabajar con cada particularidad del perímetro, pero sin olvidar la idea global, la estrategia general que debía de responder como fondo al templo de Diana. El planteamiento del proyecto fue, ante todo, el respeto al lugar, el respeto al templo de Diana, pero al mismo tiempo la respuesta con una arquitectura y con un lenguaje contemporáneo, ¿no? Creíamos que la única forma de poner en valor el patrimonio es con un lenguaje y una tecnología propia de nuestro tiempo, ¿no? Sin imitaciones, sin intentar repetir algo que ya no existe y algo que lógicamente hay que poner en valor desde nuestro tiempo, ¿no? La recuperación de la traza de época romana, de ese perímetro que ya existía, como digo, en el foro romano, fue el hilo conductor de la propuesta, ¿no? Vamos a decir que la propuesta parte de la historia para responder con un lenguaje contemporáneo y recuperar el vacío, el espacio arqueológico que se había perdido alrededor del templo de Diana. Es uno de los ejemplos, yo creo, por supuesto, con distintas opiniones, ya lo sabemos, que a unos les gusta más, a otros les gusta menos, pero es indudable que se trata de una buena arquitectura, que es lo que rodea al templo, muy neutra, y sobre todo de haber ganado para la ciudad un espacio por el que se puede transitar y que entonces se tenía que ver, insisto, a través de unas verjas. El conocimiento que se tiene del foro colonial, de la plaza principal de la ciudad de Augusta Emérita, en los últimos 20 años, coincidiendo con la existencia del consorcio, ha mejorado la información que tenemos, el conocimiento que tenemos de los edificios de esta plaza, de cómo funcionaba, de cómo evolucionó a lo largo del tiempo, de cómo se abandonó, absolutamente sorprendente y asombroso. Las alianzas con otros organismos han permitido actuaciones importantes aquí y en otros populares monumentos. La unión en un proyecto de investigación del consorcio y el Instituto de Arqueología ha promovido hitos fundamentales como el conocimiento del Foro de la Colonia, del Teatro del Anfiteatro, del Foro Provincial, que son unas publicaciones, yo creo que claves para el conocimiento de la arqueología clásica de nuestro país. Otras intervenciones han sido más discretas, como el hallazgo de estas pinturas en la calle Parejo. El resultado es especialmente atractivo, porque aquí se desarrolló todo el proceso de gestión del patrimonio, desde la excavación a la difusión. Fue una excavación de gestión, una excavación que se hizo porque el propietario de ese solar quería construir allí, y nos encontramos una casa del siglo I cuyas paredes, que estaban pintadas, se habían derrumbado y todas las pinturas se conservaban en un derrumbe. La excavación fue muy meticulosa, se consiguió recuperar fragmento a fragmento todos los paramentos pintados de esa casa del siglo I. Luego se procedió a una labor de conservación, de restauración, y finalmente se consiguió con los propietarios, con el ayuntamiento en este caso también, adquirir ese local para instalar in situ los paneles una vez restaurados. O sea, un proceso de difusión y de apertura al público también de ese espacio. Los grandes proyectos del consorcio se complementan con la actividad diaria, un control arqueológico que supone una ingente labor de investigación. Mérida está considerado hoy en día el yacimiento urbano mejor conocido del país. Todas las excavaciones son diferentes, cada una tiene su valor. Cada excavación es como una pieza del puzzle que va aportando la documentación y el conocimiento de esa parte de la ciudad. Entonces nosotros, gracias a estas intervenciones, podemos ir colocando piezas de ese puzzle, tanto de la ciudad romana como de la visigoda, la islámica, la moderna e incluso la contemporánea. Pocas zonas quedan aún sin apenas documentar. Rocío Ayerbe excava ahora en una finca particular cerca del río Guadiana. Aquí interesa la información que se puede conseguir. En esta excavación se están cumpliendo las expectativas
no conocíamos cómo era la topografía de esta zona, qué había aquí, entonces sí que aportan documentación nueva. Por eso los restos no son muy vistosos, pero sí que es muy interesante la documentación que aportan de época romana. Se trata de un trabajo pausado, minucioso, documentando cada elemento. Una información que permite afrontar las nuevas excavaciones con mucho más conocimiento que a finales del siglo XX. Una de las diferencias, de los cambios que ha habido en estos 20 años es el aumento tan grande en el conocimiento que tenemos de la ciudad antigua, no solamente de la ciudad de época romana, sino de la Mérida en las distintas etapas históricas. Se ha ampliado muchísimo el conocimiento de las áreas funerarias de la ciudad en estos 20 años, se ha excavado todo el cinturón periférico de la ciudad actual, que se ha desarrollado prácticamente en estos 20 años, ha aportado un conocimiento exhaustivo. Esta labor del consorcio también contribuye a cambiar la conciencia de la sociedad respecto a la protección del patrimonio. Yo creo que todo el mundo ya en Mérida más o menos está concienciado que es necesario excavar en Mérida cuando tienes que construir una casa, que es lo que preguntan. Yo creo que eso todo el mundo ya ha asimilado, que es un requisito más que tiene la ciudad. Cerca, intramuros de la antigua Augusta Emérita, encontramos otra excavación. Ana Bejarano trabaja en este solar donde se construirá una vivienda particular. Estrato a estrato van descubriendo el pasado de este lugar. Los cortes que se pueden ver a mi espalda son cortes asociados a silos de época emiral, una fase islámica anterior a la Masbara. Actualmente lo que estamos excavando, aquellas tierras naranjas que se ven, ya son los niveles tardoantiguos que vienen amortizando todo lo que son las estructuras de época romana. En otros solares vecinos se han documentado viviendas e industrias. Con esos datos, la arqueóloga prevé cómo será el final de esta excavación. Nosotros documentaremos todas las estructuras que vayan saliendo, las que se queden y luego se cubrirán. Probablemente se cubran, hombre, salvo que el nivel de importancia de los restos que encontremos merezca otro tipo de actuación. Lo normal es cubrirlo con sus mallas de geotextil, su protección, y ya el propietario pues o hará una losa o hará cimentación para construir sus viviendas. Se hace control arqueológico en fincas particulares y también en plena calle. En seguimiento de obras seguimos el mismo registro que se realiza para excavaciones sistemáticas en la ciudad. Es decir, lleva sus fichas, su planimetría, lleva todo un proceso, ¿no? El mismo proceso que una excavación arqueológica normal. Muchas de estas intervenciones están provocadas por obra civil, proyectos que descubren rincones ocultos para la ciudadanía hasta ese momento. Hallazgos sorprendentes en muchos casos. Me voy al año 2002 porque, curiosamente, para la ciudadanía fue el más llamativo. Apareció un mosaico en la calle Sagasta de una calidad bastante buena, donde se representaba una divinidad que era Obora, la abundancia, rodeada de caballos, con sus cascabeles, en un sitio paradisíaco, un ambiente muy nilótico, propio de los mosaicos ya del siglo IV. Y de hecho a mí me llamó mucho la atención y tuvo una difusión bastante importante dentro de la ciudad. En Mérida, el pasado y el progreso no compiten, se complementan. Es complicado a veces, pero siempre se buscan soluciones. Siempre de acuerdo a lo que dictamina la Comisión Ejecutiva del Consorcio, pues buscamos soluciones, por ejemplo, pues en el caso de las acometidas, tanto de gas como de aguas residuales, siempre hay soluciones para que la propia ciudad siga su desarrollo. Un desarrollo, el económico, que en Mérida pasa muchas veces por la puesta en valor de su patrimonio histórico. La Tahona, un conocido bar emeritense, es uno de los últimos locales remodelados bajo la supervisión del consorcio. Empezamos a encontrar estructuras que tenían una cronología posiblemente de época romana. Muros de enorme talla, de una construcción bastante consistente y que por la documentación que teníamos podría coincidir con el límite más occidental de lo que conocíamos como el recinto del Foro Provincial. Por las características del entorno, un equipo de arqueólogos trabajó aquí a plena dedicación. En principio es una obra, y es una obra
que además hay que hacer con excesivo mimo y cuidado, lógicamente, ¿no? Estamos hablando de restos de más de 2000 años, por lo tanto es retraso. Una vez documentada la excavación, se valora cómo se puede conservar. Cada resto arqueológico es único, con unas peculiaridades y un entorno. El resultado ha sido muy beneficioso. Yo creo que además aquí sí hemos conseguido buscar o encontrar el equilibrio entre los problemas que siempre da el tema de la restauración arqueológica, los retrasos que en algunas situaciones provoca, con ese equilibrio que decía de lo positivo que va a llegar a ser para el negocio el tener en nuestras instalaciones estos restos arqueológicos. Tener restos a la vista, tener restos arqueológicos integrados en el local, el poder disfrutar de este patrimonio dentro de un espacio público es un valor añadido clarísimamente. La labor de los diferentes departamentos del consorcio está interrelacionada. La razón principal de su existencia es legar ese patrimonio a las generaciones venideras, ¿no? O sea, que en ese sentido la responsabilidad es máxima, ¿no? Y en ello se encomienda lógicamente el Departamento de Conservación, de intentar conservar y preservar todos los restos arqueológicos para que nuestros hijos, para que nuestros nietos lo conozcan y lo vean incluso mejor que nos ha llegado a nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, como digo, la responsabilidad es máxima y la importancia del departamento es capital. Recordando el pasado se observan múltiples actuaciones y también permite establecer nuevas prioridades. Excavar, aparte de lo que conlleva excavar, implica una responsabilidad de mantener y conservar lo que vas excavando, ¿no? O sea, estamos quitando muchos metros cúbicos de tierra depositada a lo largo de los siglos y eso desprotege, si se quiere entender así, a los restos arqueológicos, por tanto hay que intervenir para conservarlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es prioritario, indudablemente, desde el consorcio, afrontar primero esa cantidad de restos arqueológicos que están a la luz de todo el ciudadano emeritense, priorizar en esos objetivos, que por suerte para la ciudad de Mérida son muchos, antes de acometer otros nuevos que implicarían dinero, otro tipo de problemas, etc. Las labores de conservación se realizan al aire libre y en estos talleres. Por aquí han pasado miles de piezas en estos 20 años. Muchas de ellas únicas, de un valor incalculable. Desde 2012, algunas han pasado a formar parte de los fondos del Museo Nacional de Arte Romano y han podido exhibirse. Hay que trabajar más estrechamente con el museo para que se siga produciendo la transferencia de piezas que no tiene sentido en nuestros almacenes y que debe disfrutar la sociedad. Nosotros inauguramos el museo en 1986 y había que completar el discurso de 1986, que es válido en esencia, pero tiene matices. Y gracias a la aportación de esas piezas, que absurdamente, y lo digo sin ambaje, estaban depositadas en un almacén, gracias a la voluntad del consorcio, de la Junta de Extremadura y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, esas piezas han pasado al museo y estamos al día. Ha habido un ayornamiento, una especie de puesta al día de todo lo que es el conjunto arqueológico augustano. La investigación y la ciencia también forman parte de la columna vertebral del consorcio. Se trabaja en estrategias para gestionar el patrimonio arqueológico dentro de la ciudad, que pretenden la vinculación de la información urbanística a la información arqueológica. Cuando viene un particular y pide una solicitud de obra, pues nosotros necesitamos saber esa parcela de quién es, en qué estado se encuentra y si ha habido intervenciones arqueológicas allí o no. En ese punto es donde entran los sistemas de información geográfica como herramienta de gestión y también como motor de análisis, digamos. Queremos vincular la información urbanística de catastro con la información arqueológica con la que contamos nosotros y crear un marco común que sea interoperable. El consorcio afronta además un proyecto de investigación histórica. Todo el eje histórico, desde los primeros pobladores de Mérida hasta la actualidad. El proyecto tiene dos propósitos. La difusión, que la población de Mérida y de Extremadura conozca la historia de la ciudad, y un segundo objetivo también importante e inherente a la naturaleza de esta institución es el científico. Revitalizar y darle un impulso a la investigación científica en torno al pasado de la ciudad. Juan Carlos López coordina este trabajo multidisciplinar.
Participan 25 especialistas provenientes de todos los campos, no solo historiadores, también hay especialistas del mundo del derecho, geógrafos, gente procedente de la universidad, no solo de Extremadura, también tenemos colaboraciones internacionales como la de Jonathan Edmondson. En fin, es un trabajo muy variado, vamos a tocar todas las épocas de la historia de Mérida, la historia antigua, la historia medieval, la historia moderna y la contemporánea, y su plasmación será, como le digo, un gran volumen, probablemente sean 2 por la extensión, que imaginamos que a finales de este 2017 o el primer trimestre de 2018 esperamos que sea una realidad. El Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida destaca además por su producción científica. Las investigaciones que se realizan aquí se publican. Se ha hecho en la revista Memoria, una publicación que ha prestigiado al organismo y que en 2016 volvió a editarse tras un periodo sin salir a la luz entre 2009 y 2015. En la biblioteca del consorcio encontramos todos los números. Desde su creación en 1995, los fondos han crecido hasta superar los 18.000 volúmenes gracias a la producción propia y a las alianzas creadas con multitud de instituciones. Intercambiamos las propias publicaciones que realiza el Consorcio de la Ciudad Monumental con distintas instituciones, sobre todo de España, pero también con el resto de Europa, de Alemania, Italia, Inglaterra, Francia y Portugal. Por lo tanto, son publicaciones adaptadas a las características que se requieren en una institución como esta. La biblioteca desempeña un papel de apoyo a los arqueólogos y a los investigadores del consorcio y de fuera. Se ha convertido en un lugar de referencia nacional e internacional. Para sus trabajos de máster, para sus tesis doctorales y después muchísimos profesores también del español y del extranjero. Por ejemplo, el último que estuvo aquí, un profesor inglés que da clase en Canadá y otro profesor americano que da clase en Nueva Zelanda. La principal labor de un arqueólogo es investigar y difundir sus resultados. Un yacimiento excavado pero no investigado y no publicado, eso implica que es un yacimiento muerto. Transmitir ese patrimonio, esa historia a los distintos colectivos, grupos de la ciudad, pues dependiendo un poco de grupos especializados, grupos menos especializados, niños, adultos, etcétera. Esa labor de hacerles llegar a esos distintos grupos con un mensaje distinto esa riqueza patrimonial. El consorcio mantiene una estrecha vinculación con la educación. Desde 2011 funciona un proyecto que se desarrolla en centros educativos. Adopta Monumentos es un programa muy importante para la ciudad de Mérida porque a través del programa hacemos que los niños se conciencien de la importancia de la preservación de los monumentos, del patrimonio general. En las aulas se aprende a valorar el pasado y respetar los vestigios históricos que forman parte del paisaje urbano. El consorcio, además, abre las puertas del teatro y anfiteatro romanos para desarrollar allí, entre sus ruinas, talleres escolares. Los niños vienen muy motivados a ver los monumentos y lo viven con ilusión, con alegría y muy interesados en conocer el pasado. Alumnos de centros escolares de toda la región participan en esta actividad. Para muchos es la primera oportunidad de conocer estos monumentos milenarios. ¿De dónde vienen los leones? Lo que más les interesa de los monumentos es cómo vivían, porque les resulta muy llamativo lo que están viendo que está destruido y cómo era el resultado, porque en los talleres les enseñamos también reconstrucciones, con lo cual ellos ven cómo era y les motiva mucho y les ilusiona ver cómo era la vida en los monumentos. La escena del teatro parece mágica. Invita a los visitantes a actuar de manera espontánea. De un modo parecido, por el interés de jóvenes en actuar aquí, en 1997 nace el Festival Juvenil de Teatro Grecolatino. En el Instituto Santa Eulalia saben que su éxito no solo radica en estudiar textos clásicos y representarlos,
La implicación del consorcio aquí también es importante. Ha tenido una importancia fundamental porque el consorcio nos ha permitido celebrar el festival en el, valga el tópico, marco incomparable del Teatro Romano de Mérida, ¿no? Cualquier grupo de los que representan el festival viene encantado en las condiciones que sean, solamente por el hecho de poder subirse a la escena del Teatro Romano de Mérida y de poder representar en la escena del Teatro Romano de Mérida. Más de 250.000 alumnos de enseñanzas medias de todo el país han participado a lo largo de diferentes ediciones de este festival y han conocido el conjunto histórico de Mérida. El consorcio no solamente nos cede el Teatro Romano para la celebración del festival, sino que también concede facilidades a los grupos de alumnos que vienen al festival para que puedan visitar todo el resto del conjunto monumental de la ciudad monumental de Mérida. En este sentido, creo que el consorcio está haciendo una labor magnífica. El pasado de Mérida se reconoce al recorrer los grandes monumentos. Y además, los visitantes también descubren diseminados otros vestigios. Muchos de ellos recuperados por el proyecto Mecenas. Mecenas somos un grupo de personas, emeritenses y no emeritenses, que aportando una pequeña cantidad es utilizado para poder embellecer monumentos, otros también excavaciones en algunos, y gracias a eso pues tenemos una serie de los mecenas de participaciones hechas en Mérida, que no sé si sin la ayuda de los mecenas se hubiese hecho esa labor. Con muy buena acogida desde su creación, este proyecto es un referente dentro de la arqueología de nuestro país. Otras ciudades lo han copiado. El hecho de ser mecena, de que contribuyo no solamente económicamente con un pago anual que hace mi familia, sino también siendo partícipe directo de las decisiones del consorcio. El área funeraria de los columbarios es la primera actuación de este proyecto en 2003. La sala de Cumanus llega en 2007. El centro de interpretación del Palacio de los Corvos, 10 años después. Por votación, los mecenas deciden dónde se actúa cada año. El consorcio normalmente nos presenta a los mecenas 3 proyectos cada año, y de ellos pues el propio mecenas lo elige. Formar parte de este grupo tiene otras contrapartidas. Actividades culturales, excursiones y ser partícipe de un proyecto cultural. Ese proyecto de conservación que se financia con el programa Mecenas tiene que tener lógicamente como base fundamental la recuperación patrimonial, pero también la recuperación de una parte de la ciudad. Si tú recuperas una fuente monumental, estás recuperando a la vez una plaza, o un parque, o un jardín, o una calle, de tal manera que la ciudadanía advierte que cuando se conserva el patrimonio, cuando se recupera el patrimonio también se recupera parte de la ciudad. El área de difusión también dispone de voluntariado social. Aquello era un almacén de todos los restos que se iban encontrando en Mérida durante mucho tiempo, aquí se almacenaba. En 2015 nace un proyecto, Eméritos del Patrimonio. El colectivo de Eméritos del Patrimonio somos unas 40 personas que el consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida ha montado de cara a colaborar con ellos, con grupos que desarrollan una función social no remunerada para guiarlos por la ciudad de Mérida y explicarles los distintos monumentos de nuestra ciudad. Jubilados en la mayoría de los casos y con mucho tiempo libre, estos voluntarios contemplan esta actividad cultural como un gesto de generosidad. Queremos nuestra ciudad y queremos nuestra región. Y entonces ese es el motivo, el leitmotiv de nuestra actividad. Nos consideramos personas útiles, aunque ya somos jubilados, cuando ya peinamos canas y algunos estamos dejando de peinarlas, desgraciadamente,
y queremos, me explico, mantenernos activos haciendo un bien social. Atienden a colegios, asociaciones, grupos de jubilados, técnicos del consorcio para dirigir estas visitas guiadas. Ahora muestran el valor de los monumentos de Mérida. Tuvimos un programa con motivo del 20 aniversario que se llamó 20 años, 20 monumentos, donde enseñamos una serie de vestigios patrimoniales que normalmente permanecen cerrados. Y este colectivo de voluntarios, estos eméritos, fueron una pieza esencial para contribuir, colaborar con nosotros en la apertura y en la exhibición como guías de ese patrimonio menos conocido, de ese patrimonio casi oculto a los ojos de los visitantes. Es muy gratificante, muy gratificante. Enseñar al que quiera aprender es una gozada, ¿no? Y cuando después de una explicación observas que hay detalles que ellos no conocían, las personas que de ese colectivo no conocían, y te lo agradecen, no hay mejor premio. La relación del consorcio con la ciudad de Mérida y los emeritenses es tan intensa que en 2009 el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes lo reconoció con el premio Ciudades Patrimonio de la Humanidad. El Departamento de Difusión también trabaja en publicaciones y otras actividades. Esta exposición, Momentos y Monumentos, recuerda los 20 años de historia del consorcio. Es un repaso por las metodologías fundamentales en difusión, en conservación, en arqueología y en investigación. La muestra, instalada en la sala de Cúmanus, ofrece una visión de las gentes del consorcio, de sus métodos de trabajo. Sintetiza algunos de los logros conseguidos durante este tiempo. Muestra interactiva. Pretende que el visitante recuerde o conozca las dimensiones y el valor del yacimiento emeritense. Cada casa en Mérida está dentro de una de las 5 zonas arqueológicas que hay, entonces hemos intentado que los interactivos ayuden también un poco a la gente a ubicarse arqueológicamente. La exposición es una de las actividades conmemorativas de este aniversario. El Congreso Internacional, la arqueología urbana en las ciudades de la Hispania romana, y la presentación de varias publicaciones como La Mérida Cristiana también se han programado durante esta efeméride. En estos últimos 20 años, Mérida ha evolucionado con el consorcio y el consorcio ha crecido con Mérida. El patrimonio es motor de desarrollo de la ciudad. Durante un tiempo, por el desarrollo que implicó en la ciudad, se interpretaba la arqueología más bien como un problema, como un freno al desarrollo, y creo que en la actualidad no se ve así, sino que la verdadera riqueza, o una de las riquezas que tiene esta ciudad y un motor también de su economía, que por supuesto tiene otras, ¿no? Pero en esto es lo que nos singulariza. Para Mérida es su petróleo, ¿no? No solamente es un motor económico de cara a lo que es el sector de la hostelería y del turismo, del conocimiento del patrimonio, sino también para el resto de sectores productivos, ¿no? Del comercio, de la pequeña industria. Por tanto, en la escala de valores, en la escala de importancia que ha tenido el turismo para el desarrollo económico de la ciudad, yo diría que casi estaría a la par de lo que ha supuesto la llegada de las administraciones con la condición de capital autonómica. Cuando se cumplen 2 décadas de la creación del consorcio, Mérida recibe cada año cerca de 400.000 visitantes. Este conjunto monumental es el más visitado de Extremadura. A veces pensamos y creemos que el consorcio es únicamente lo que son las taquillas de los monumentos y lo que son los arqueólogos que realizan las excavaciones, pero detrás hay un mundo mucho más grande y hay un montón de personas que realizan otras funciones también importantes. El consorcio, a través de su comisión ejecutiva, también es el encargado de aprobar el uso de monumentos para eventos públicos. La cita más importante es el Festival de Teatro Clásico de Mérida, que cada verano revitaliza durante 2 meses la escena del teatro romano. El festival
tiene que coordinarse con el consorcio para que un evento de prestigio y trayectoria internacional sea compatible con la conservación del monumento. Era la paradoja que durante 3 meses al año los dos consorcios, tanto el del festival como el de la ciudad monumental, utilizan ese mismo espacio, ¿no? Entonces, uno para representaciones teatrales y otro como un monumento abierto al público. Entonces, en ese sentido, lógicamente, tenemos una conversación, un diálogo fluido para intentar complementar ambos usos que no supongan un impacto para el visitante, y se establecen unos criterios de conservación, de impacto de público, etcétera, para intentar minimizar los impactos que pueda tener los distintos usos sobre los monumentos. Es necesaria para gobernar, pero... La utilización de estas instalaciones supone una aportación al presupuesto del consorcio, un organismo que en la práctica se autofinancia. Las administraciones que lo componen, el Ministerio de Cultura, la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Mérida, las Diputaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres y la Asamblea de Extremadura, juntas aportan el 10% del presupuesto total. De 4.941.000 euros aproximadamente que tiene el presupuesto del consorcio para este año, solamente 523.000 euros son aportaciones de las administraciones. La mayoría de los ingresos proceden de las visitas a monumentos. Un 61% de nuestros ingresos son de taquillas, pero también complementamos con lo que cobramos de excavaciones, solamente las excavaciones que luego van a tener algo de lucro, promociones de vivienda, un bar, una tienda, las autopromociones de la gente de Mérida que se va a hacer su casa o que quiera arreglarla y tal. Si hay que excavar, porque se dictamina excavación, nosotros las hacemos de oficio, no se cobra. Otras ciudades españolas tienen un consorcio copiado del de Mérida debido a su éxito. Pero no todos funcionan igual. Lo que ingresamos de taquilla, sobre todo, con eso únicamente se paga personal y gastos corrientes, con lo cual nos queda un montante pequeño para poder acometer proyectos de envergadura, de restauración, de conservación de los monumentos del yacimiento, que además se encuentran en un estado, en esta época de crisis no se ha invertido normalmente en conservación y se va notando en los monumentos, pero eso debe acometerlo las administraciones consorciantes, especialmente el Ministerio, que es el propietario prácticamente de todo el yacimiento. El consorcio genera cerca de 100 empleos directos. El comercio, la hostelería, el sector hotelero y otros servicios ocupan a miles de personas en Mérida dedicadas a atender a los visitantes. Además del Festival de Teatro Clásico, actividades como Emérita Lúdica, que fue creada por el consorcio para demostrar que el patrimonio puede ser divertido, se consolida entre los emeritenses y logra hacer crecer el número de turistas. Uno de los mayores motivos de satisfacción, ver que este proyecto ha calado muy hondo en la población, lo vive, que por otra parte es la seña de identidad que tiene esta población y que a su vez sirve para atraer visitantes. Que hay que recordar que este fin de semana en el que se hace Emérita Lúdica equivale a un fin de semana de Semana Santa, o sea, con plena ocupación hotelera y eso es riqueza. En restaurantes como este, el 90% de su negocio depende del turismo. Sus clientes tienen procedencia internacional. Europeos, franceses, alemanes, luego asiáticos, tenemos también bastante turismo asiático y luego norteamericano. Es una ciudad que tiene un patrimonio monumental enorme, entonces claro, eso nosotros pensamos en montar el restaurante de cara al turismo y claro, es un poco explotar la riqueza que tiene arqueológica esta ciudad. Cada vez hay más establecimientos convencidos de que los restos arqueológicos que conservan son un valor añadido a su negocio. Excavar para conocer. Conocer para proteger. Proteger para disfrutar de un legado milenario. Superadas las 2 décadas de historia del consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, sus objetivos se han cumplido. La institución ahora encara el futuro. El futuro del consorcio creo que está marcado por el presente y por el pasado. Seguir incidiendo en las líneas de la conservación de los monumentos, imprescindible para poder valorarlos también en el futuro y poder tenerlos como un atractivo turístico y un elemento para conocer el pasado.
solo con ese conocimiento de qué somos, de dónde venimos y lo que representamos, podremos venderlos a España y al mundo. El futuro yo lo veo esperanzador. ¿Por qué? Porque tenemos por delante muchos retos, retos en conservación, retos en difusión y también retos en arqueología. La suma de todas estas pequeñas excavaciones o grandes excavaciones que estamos haciendo irá en que cada vez conozcamos mejor la ciudad antigua en todas sus etapas, en todas sus épocas. Yo creo que lo importante del consorcio es que al ser una institución que permanece, que trabaja sobre ella misma, pueden ir mejorando lo que ya se ha hecho. A mí me parece que hay 4 elementos fundamentales que deben presidir el futuro del consorcio. Actualizar el proyecto científico del consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. En segundo lugar, hace falta la implicación, sobre todo económico, de las instituciones. En tercer lugar, creo que es necesario que los trabajadores del consorcio recuperen la ilusión de formar parte de un proyecto. Y en cuarto lugar, creo que es importante que todas esas instituciones trabajemos de una manera coordinada en bien de un único proyecto, que es la gestión del yacimiento arqueológico de Mérida. Yo espero que el futuro sea de continuidad. El surco ya está trazado y que se pueda mantener esa misma línea de trabajo, que creo que la filosofía no ha cambiado en ningún momento, que siempre ha sido la conservación, siempre han sido las excavaciones arqueológicas. Si el patrimonio es sin duda alguna la fuente de ingresos principal de esta ciudad, poner en valor mucho más restos y mucho más patrimonio va a ser sin duda alguna hacer a Mérida mucho más ciudad. Tenemos que ser útiles para la ciudad de Mérida. Creo que la principal labor que tiene que tener el consorcio es mejorar la vida del emeritense y del extremeño, ¿no? Entonces ese debe ser nuestro empeño, que la gente vea al consorcio como algo bueno para la ciudad de Mérida, y también lo veo recordándole a todas las administraciones competentes, a todas las entidades y organismos también privados, ¿por qué no?, que gastar dinero en patrimonio es la mejor inversión que se puede hacer para el futuro de esta ciudad.